¿Qué tal? Como parte de la última parte del capítulo 3 de este curso, vamos a ver tres problemas o dos y medio este, para hacer ejercicios de cómo utilizar los modelos de propiedades generalizadas que vimos anteriormente en el pasado video. Entonces vamos a solucionar primeramente el problema que viene en su libro, que dice así: se utiliza un recipiente de 0.35 metros cúbicos para guardar propano líquido a su presión de vapor. Las consideraciones de seguridad dictan que a una temperatura de 320 Kelvin el líquido no debe ocupar más del 80% del volumen total del recipiente. Para estas condiciones vamos a determinar la masa de vapor y la masa de líquido dentro del recipiente. A 320 Kelvin, la presión de vapor del propano es de 10 a la 6 bares. Ahora nosotros tenemos ahí un diagrama del recipiente que tenemos de 0.35 metros cúbicos que contiene propano líquido. Ahora, como está a una presión de saturación, una presión de vapor de saturación, pues tiene tanto líquido como vapor. Y nos pide el problema que calculemos las masas de cada uno de ellos. Entonces, si vemos ahí nosotros, pues vamos a listar las condiciones a las cuales tenemos nosotros este propano líquido. Tenemos el propano a una temperatura de 320 Kelvin. Sabemos que el volumen que ocupa el líquido es el 80% del total del reactor. Sabemos que tenemos una presión de saturación de vapor de 16 bares y nos piden que calculemos la masa del vapor y la masa del líquido, como ya lo mencionamos. Ahora, si ustedes recuerdan, pues la ecuación que utilizamos o el modelo que utilizamos cuando tenemos un equilibrio líquido-vapor y que vamos para calcular el volumen de líquido, pues es la ecuación de Racket, y nosotros sabemos que la ecuación de Racket pues depende de las propiedades críticas y de la temperatura reducida, como viene ahí de hecho la ecuación que ya la anoté en la parte derecha de abajo, en donde para calcular el volumen de líquido nosotros tenemos que es igual al volumen crítico por su factor de compresibilidad crítico elevado a 1 menos t reducida a la 0.2857. Ahora entonces vamos a enlistar, vamos a ir atrás de su libro y buscar todas las propiedades críticas y el factor excéntrico que también lo vamos a necesitar. Entonces tenemos la temperatura crítica de 369.8 Kelvin, la presión crítica de 42.48 bares, el volumen crítico de 200 centímetros cúbicos por mol y un factor de compresibilidad crítico de 0.236. Asegúrense de que ustedes hacen este ejercicio y lo ven y lo buscan atrás en su libro para que no les sea, para que se familiaricen con las tablas. Ahí en esa misma tabla de propiedades de sustancias puras, nos dan también el factor excéntrico de 0.152 y el peso molecular de 44.097 gramos por mol, que pues también vamos a utilizar en el problema. Ahora, vamos a utilizar la ecuación de Racket para calcular pues el volumen que ocupa nuestro líquido. Entonces, de acuerdo a las propiedades críticas que obtuvimos, pues vamos a calcular las propiedades residuales a las cuales vamos nosotros a realizar este problema. Entonces tenemos una temperatura reducida que es igual a la temperatura a la que está nuestro sistema entre la temperatura crítica, que nos da 0.865, y la presión reducida, que es la presión dividida por la presión crítica a la cual se encuentran, a la presión a la que está nuestro sistema entre la presión crítica, que es 16 entre 42.48 bares, que es nuestra presión crítica. Nos da un valor de 0.377, nuestra presión reducida. Ahora, si nosotros sustituimos
tanto la temperatura reducida como la presión reducida, nuestra Z crítica que ya calculamos y nuestro volumen crítico, podemos nosotros hacer los cálculos para obtener el volumen que ocupa nuestro líquido. Háganlo ustedes ahí en su calculadora, pero el volumen de líquido les debe de dar a 96.79 centímetros cúbicos por mol. Ahora, este volumen de líquido, nosotros sabemos, de acuerdo al problema, que solamente ocupa el 80% del volumen que tiene nuestro recipiente. Entonces, si nosotros tenemos 0.8 del volumen, pues tenemos un volumen que ocupa el líquido de 28 metros cúbicos. Entonces, si nosotros sabemos el volumen que ocupa el líquido y tenemos nuestro volumen del propano, qué tanto volumen ocupa por cada mol, que por ejemplo en este caso ya lo calculamos de 96.79 centímetros cúbicos por cada mol. Entonces nosotros podemos hacer una relación para calcular pues qué masa hay de este compuesto. Entonces, ahí la última parte del problema, tenemos 0.28 metros cúbicos, que es lo que ocupa en su totalidad ese propano, ¿verdad? Eso pues tenemos que 96.79 centímetros cúbicos equivale a un mol. Y luego en la parte de atrás, de la última parte, pues vemos ahí que hicimos la conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y después pues solamente nos queda multiplicar por el peso molecular de 44.097 gramos por mol para calcular cuál es la masa de líquido que tenemos en nuestro recipiente. Entonces al multiplicar 0.28 por 44.097 por 100 a la 3 entre 96.79 nos da que tenemos una masa de líquido de 127.57 kilogramos. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el volumen, la masa del vapor? Pues de una forma muy similar.